Y si todo lo que te han contado sobre esta guerra es mentira, decisiones impulsivas, estrategias fallidas y un conflicto que podría cambiar el mundo en cuestión de días, esto no es solo política, esto es un punto de quiebre global. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros, sin propaganda, asegúrate de suscribirte ahora, dale like, comparte este video y déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que viene te va a sorprender. Existe una gran confusión y francamente una notable desinformación en torno a lo que estamos presenciando. Lo que realmente observamos es otra manifestación clara de la ausencia de planificación estratégica seria, falta de pensamiento estructurado, de preparación previa a la ejecución. Todo parece estar impulsado por impulsos. Las decisiones responden, en gran medida, a lo que Donald Trump decide en un momento dado, y su gabinete se ve obligado a reaccionar con rapidez, intentando adaptarse sobre la marcha. Pero, en términos reales, ¿qué ocurrió? La percepción inicial era que existía una oportunidad dentro de Irán para desestabilizar el régimen, incluso provocar su caída. Esta evaluación se basaba en las protestas que surgieron como consecuencia directa de una situación económica extremadamente deteriorada y de la drástica devaluación de la moneda iraní. Muchos analistas se han preguntado por qué Irán no recurrió a socios como los BRICS o a China para obtener financiación, por ejemplo, un préstamo de $1.000 millones que podría haber aliviado significativamente la presión económica. Sin embargo, esto no ocurrió. Es posible que factores como la ley islámica que restringe la usura hayan influido en esta decisión. Este principio, de hecho, es una de las razones por las cuales los sistemas bancarios en el mundo islámico suelen mostrar mayor solidez comparativa. Aún así, no está claro si esa es la explicación definitiva. Lo que sí es evidente es que las protestas comenzaron como manifestaciones legítimas contra las condiciones económicas. Sin embargo, estas coincidieron con una lucha política interna entre reformistas y conservadores, lo que complicó aún más el panorama. A partir de ese punto, la situación evolucionó. Según diversas interpretaciones, el escenario fue aprovechado por actores externos, incluyendo agencias como la CIA, el Mossad y el MI6, mediante operaciones encubiertas. Se introdujeron miles de dispositivos de comunicación junto con grandes sumas de dinero, lo cual, en un contexto de crisis, inevitablemente genera apoyos. Además, han surgido indicios de que se dieron instrucciones a ciertos grupos dentro de las protestas para provocar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, disparar contra la policía con el objetivo de incitar una respuesta violenta, provocar víctimas y con ello intensificar la crisis. Sin embargo, toda esta estrategia no produjo los resultados esperados. Fracasó, y por múltiples razones. Uno de los puntos de inflexión se produjo cuando fuerzas iraníes y turcas cooperaron para neutralizar a unos 400 combatientes kurdos que intentaban desplazarse desde Siria hacia Irán. Este hecho, aparentemente no previsto por los servicios de inteligencia occidentales, resultó significativo. Se observa además un cambio importante en la postura de Turquía. Existe una creciente conciencia sobre la importancia de la estabilidad en Irán. Aunque ambos países han sido competidores e incluso adversarios durante siglos, comparten una característica fundamental: son estados civilizacionales. Este concepto, a menudo poco comprendido en Occidente, implica una continuidad histórica profunda. Irán, heredero de Persia, posee una tradición de más de 2.500 años. Turquía, con raíces en Asia Central, también cuenta con una identidad histórica sólida. Ninguno de estos estados está dispuesto a facilitar su propia desestabilización o la del otro, ya que perciben en ello una amenaza existencial. En este contexto, muchos de los dispositivos introducidos, los denominados Starlight Terminals, fueron localizados y confiscados.
China habría contribuido técnicamente a neutralizar estas comunicaciones mediante interferencias, mientras que Rusia también habría prestado apoyo en distintas formas. Todo esto apunta a que el presidente Trump fue informado de que se trataba de una oportunidad excepcional, un momento en el que, con un esfuerzo mínimo, podría lograrse un cambio de régimen. Esa evaluación resultó errónea. Cuando quedó claro que la estrategia no funcionaba, es probable que figuras clave del ámbito militar, como el presidente del Estado Mayor Conjunto, advirtieran que cualquier escalada requeriría un uso mucho mayor de fuerza. La realidad era evidente, el país no se estaba desmoronando, sus fuerzas armadas permanecían intactas y sus sistemas de defensa seguían operativos. En ese momento comenzaron a surgir narrativas alternativas para justificar el cambio de postura. Se intentó presentar la situación como si se hubiera logrado una desescalada voluntaria, incluso sugiriendo que se habían reducido los niveles de violencia por decisión política. Sin embargo, no existen pruebas convincentes de que estas decisiones respondieran a preocupaciones humanitarias. De hecho, resulta más plausible que las acciones internas en Irán estuvieran dirigidas contra individuos considerados traidores o colaboradores con servicios de inteligencia extranjeros. En definitiva, lo ocurrido refleja una combinación de errores de cálculo, sobreestimación de capacidades externas y subestimación de la resiliencia interna de Irán. Un escenario que, lejos de resolverse rápidamente, ha demostrado ser considerablemente más complejo de lo anticipado. Bien, continuando con el análisis, lo que observamos a partir de este punto es una escalada que, lejos de estabilizarse, revela una dinámica cada vez más peligrosa y difícil de controlar. Incluso si aceptamos que hubo intentos de moderar ciertas acciones, posiblemente influenciados por actores como Rusia, resulta evidente que estas decisiones no responden a un cambio estructural en la estrategia. De hecho, Occidente ha tolerado durante años prácticas similares en otros aliados regionales sin mostrar una preocupación significativa por la pérdida de vidas humanas. Por tanto, cualquier argumento basado en principios humanitarios carece, como mínimo, de coherencia. Lo verdaderamente relevante es que la maquinaria militar sigue en movimiento. El despliegue del grupo de combate del portaaviones Lincoln hacia la región no es un gesto simbólico, es una señal clara de preparación operativa, y no sería sorprendente que se sumaran más activos militares en los próximos días. En términos prácticos, esto indica que la opción de una guerra sigue plenamente sobre la mesa. Además, no hay indicios de que el liderazgo israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, esté dispuesto a retroceder. Desde su perspectiva, este momento representa una oportunidad estratégica decisiva. Actuar ahora con el respaldo total de Estados Unidos o arriesgarse a perder esa ventaja. Es en esencia una apuesta de alto riesgo. En paralelo han surgido informes inquietantes, como un supuesto evento sísmico en Israel que algunos interpretan como una posible prueba subterránea en una zona asociada con instalaciones nucleares. Aunque no hay confirmación oficial, y probablemente no la habrá, este tipo de incidentes alimenta las sospechas sobre una posible preparación para escenarios extremos. Conviene recordar que Israel posee capacidades nucleares significativas. Diversas estimaciones sitúan su arsenal entre 250 y 300 ojivas nucleares, con múltiples plataformas de lanzamiento, submarinos, misiles terrestres y aeronaves avanzadas. Esta capacidad introduce un elemento de riesgo existencial en cualquier conflicto regional. El problema es evidente. Si una potencia nuclear percibe que su supervivencia está en juego, la tentación de recurrir a ese tipo de armamento aumenta considerablemente. Y en ese contexto, las consecuencias serían catastróficas no solo para la región, sino para el equilibrio global. Algunos líderes regionales, como el presidente turco, han insinuado que no se sienten intimidados por estas capacidades.
Esto se explica en parte por acuerdos estratégicos no oficiales, como el compromiso histórico de Pakistán de proporcionar apoyo nuclear en caso necesario, lo que podría desencadenar una proliferación aún mayor de armas nucleares en Oriente Medio. El resultado sería un escenario profundamente inestable, múltiples actores con acceso a armamento nuclear en una región ya marcada por tensiones históricas. En términos estratégicos, esto equivaldría a una carrera armamentística sin precedentes. Por otro lado, existe una percepción creciente de que Estados Unidos ha perdido capacidad de influencia sobre Israel. Más bien, la relación parece invertirse. Es Israel quien ejerce una influencia considerable sobre la política exterior estadounidense. Este desequilibrio plantea serias dudas sobre la autonomía estratégica de Washington. Desde una perspectiva más amplia, la idea de que un ataque nuclear podría poner fin rápidamente a un conflicto, como ocurrió en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, resulta, en el contexto actual, profundamente cuestionable. Irán no es un país pequeño ni aislado. Con una población que supera los 90 millones de habitantes y un territorio comparable al de Europa Occidental, posee una capacidad de resistencia significativa. Además, cualquier uso de armas nucleares podría provocar una reacción en cadena. No solo implicaría una respuesta directa de Irán, sino que podría involucrar a potencias como Rusia y China, que tienen intereses estratégicos claros en la estabilidad del país. Irán forma parte de una red geopolítica clave que incluye a estas potencias, especialmente en el marco de iniciativas como la Nueva Ruta de la Seda. En este contexto, el riesgo de una escalada hacia un conflicto de dimensiones globales, lo que algunos describen como un escenario de Armagedón, no puede descartarse. Mientras tanto, las propuestas diplomáticas que se han presentado resultan en gran medida inviables. Exigir a Irán que detenga su programa nuclear, reduzca su capacidad militar y abandone sus alianzas regionales a cambio del levantamiento de sanciones es, en términos prácticos, una demanda que ningún Estado soberano aceptaría. De hecho, este tipo de presión suele tener el efecto contrario. Refuerza la percepción de amenaza y empuja a los países a fortalecer aún más sus capacidades defensivas. En resumen, nos encontramos ante un punto muerto estratégico. Las opciones disponibles son limitadas y muchas de ellas implican riesgos extremadamente altos. La posibilidad de un conflicto abierto en un plazo corto, incluso en cuestión de días, ya no puede considerarse remota. Y la pregunta clave sigue sin respuesta clara. ¿Cómo termina todo esto? Porque si algo demuestra la historia reciente, es que iniciar un conflicto es mucho más fácil que encontrar una salida viable. Al avanzar en este análisis, la cuestión central pasa a ser el desenlace. ¿Cómo podría terminar un conflicto de esta magnitud? Y más importante aún, si existe realmente una estrategia clara para ello. Cuando se habla de cambio de régimen, conviene ser directos. La historia demuestra que hay un único factor decisivo. No son las sanciones económicas, ni las protestas populares, ni las campañas de presión externa. El elemento determinante es siempre el mismo: el posicionamiento de las Fuerzas Armadas. Cuando el aparato militar deja de respaldar al gobierno, el poder colapsa. Hasta entonces resiste. Los ejemplos son numerosos. Décadas de sanciones contra Cuba no lograron derribar al régimen. En Venezuela, a pesar de una inflación descontrolada y un deterioro económico extremo, el gobierno se mantuvo en pie. ¿Por qué? Porque el estamento militar permaneció leal. En el caso de Irán, no hay señales claras de una fractura interna de ese tipo. Las Fuerzas Armadas continúan alineadas con el Estado, lo que hace improbable cualquier cambio de régimen desde dentro en el corto plazo. Esto nos lleva a una conclusión incómoda. Si no hay colapso interno, la única alternativa es un conflicto abierto. Y ahí surge otra pregunta crítica. ¿Cuál sería el objetivo final? Una invasión terrestre de Irán plantea desafíos enormes. Estamos hablando de un país vasto, con más de 90 millones de habitantes y una geografía compleja.
La experiencia reciente debería servir de advertencia. Estados Unidos no logró estabilizar Afganistán ni controlar completamente Irak o Vietnam en su momento. Pretender un resultado distinto en Irán sería, como mínimo, optimista. Además, cualquier intento de ocupación prolongada implicaría costes humanos y materiales extraordinarios. A menos que se adopten métodos extremos, históricamente asociados a niveles de violencia inaceptables, el control efectivo del territorio sería prácticamente imposible. Desde la perspectiva israelí, la situación se plantea en términos existenciales. Para el liderazgo de Benjamin Netanyahu, un conflicto con Irán no admite medias tintas. O se logra destruir la capacidad del Estado iraní o se corre el riesgo de que Israel enfrente una amenaza insostenible. Es una lógica de todo o nada. Sin embargo, esta postura encierra un riesgo evidente. Si el conflicto no se resuelve de forma rápida y decisiva, algo poco probable, podría derivar en consecuencias inversas a las esperadas. En lugar de debilitar a Irán, podría desestabilizar completamente la región y poner en peligro la propia seguridad de Israel. A esto se suma el compromiso de Estados Unidos. Washington ha reiterado su apoyo incondicional a Israel, pero la pregunta es hasta dónde estaría dispuesto a llegar. ¿Implicaría esto una participación directa en el conflicto, incluso el uso de armamento nuclear en apoyo a su aliado? Son interrogantes que, aunque incómodos, deben plantearse con seriedad. En el plano político también emergen factores de influencia que no pueden ignorarse. La cercanía del presidente estadounidense con determinados círculos de poder económico, muchos de ellos firmemente alineados con los intereses israelíes, sugiere que las decisiones estratégicas pueden estar condicionadas por consideraciones ajenas al interés nacional en sentido estricto. Esto genera una preocupación legítima, que la política exterior de Estados Unidos no responda a un cálculo independiente, sino a presiones externas o compromisos adquiridos previamente. Mientras tanto, el debate sobre el envío de tropas terrestres sigue presente. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente militar, esta opción parece poco viable. El tamaño del país, la densidad de población y la capacidad defensiva de Irán hacen que una operación de ese tipo sea extremadamente arriesgada. Las lecciones de conflictos anteriores son claras. En Argelia, por ejemplo, Francia logró éxitos tácticos significativos contra la insurgencia, pero nunca pudo mantener el control una vez que retiraba sus fuerzas. El dominio militar puntual no se traduce necesariamente en una victoria estratégica duradera. Por otro lado, no se puede descartar la implicación de otras grandes potencias. Rusia y China tienen intereses directos en la estabilidad de Irán, tanto por razones geopolíticas como económicas. Un colapso del país o su fragmentación generaría consecuencias imprevisibles en toda Asia Central y más allá. La advertencia, de hecho, ya ha sido emitida en términos más o menos explícitos. Una escalada en Irán podría provocar una respuesta de estas potencias. Ignorar esta posibilidad sería un error de cálculo grave. En paralelo, la situación económica global añade otra capa de complejidad. Los mercados muestran signos de tensión y diversos analistas advierten sobre la posibilidad de una corrección significativa. El estallido de burbujas en sectores clave como el inmobiliario o el financiero. En ese contexto, una guerra prolongada no solo tendría consecuencias geopolíticas, sino también económicas a gran escala. La presión sobre los recursos, el aumento del gasto militar y la interrupción de cadenas de suministro podrían acelerar una crisis ya latente. Curiosamente, podría ser precisamente esa realidad económica la que actúe como freno. Las limitaciones fiscales y la imposibilidad de sostener indefinidamente un conflicto de alta intensidad podrían obligar a replantear la estrategia,
En definitiva, lo que estamos viendo no es simplemente una crisis regional, sino un entramado de factores militares, políticos y económicos que convergen en un punto de alta tensión. Y una vez más, la cuestión permanece abierta. ¿Existe realmente un plan para el día después? Porque sin una respuesta clara a esa pregunta, cualquier acción, por contundente que sea, corre el riesgo de agravar el problema en lugar de resolverlo. A medida que avanzamos en este análisis, el foco se desplaza hacia la dimensión operativa del conflicto y, en particular, hacia las limitaciones reales que enfrentan tanto Estados Unidos como sus aliados en el terreno. Uno de los factores más críticos en cualquier guerra moderna es la logística. No se trata únicamente de capacidad militar, sino de la habilidad para sostener operaciones en el tiempo. En este caso, Estados Unidos opera a miles de kilómetros de distancia, más de 10,000 kilómetros, lo que introduce una complejidad enorme en términos de suministro, transporte y reposición de armamento. Los informes disponibles sugieren que una parte significativa de los sistemas de radar avanzados desplegados en la región ha sido destruida o neutralizada. Esto reduce considerablemente la capacidad de detección temprana frente a misiles, dejando a las fuerzas desplegadas en una posición mucho más vulnerable. A esto se suma el problema del agotamiento de arsenales. Diversos análisis apuntan a una rápida disminución de misiles interceptores y otros sistemas defensivos clave en Israel. La famosa cúpula de hierro, que durante años fue presentada como un escudo prácticamente impenetrable, parece estar mostrando limitaciones claras frente a ataques sostenidos y de alta intensidad. Si estos informes son precisos, la situación es delicada. Cuando 8 de cada 10 proyectiles logran atravesar las defensas, el equilibrio estratégico cambia de forma drástica. Desde la perspectiva estadounidense, el desafío no es menor. Reponer estos sistemas no es inmediato. Requiere producción industrial, transporte estratégico y despliegue en teatro de operaciones. Y aquí surge otro problema estructural. La capacidad industrial de Estados Unidos ya no es la que era hace décadas. Durante la Guerra Fría, el país podía aumentar rápidamente la producción militar. Hoy, esa capacidad se ha reducido considerablemente. En contraste, potencias como Rusia y China han mantenido e incluso ampliado su base industrial en sectores clave de defensa. Este desajuste ha llevado a una serie de errores de cálculo. Se asumió que Irán podría ser aislado fácilmente, que su capacidad de respuesta sería limitada y que la presión militar bastaría para doblegarlo. Ninguna de estas premisas parece haberse confirmado. Por el contrario, Irán ha demostrado una preparación sostenida durante años. Su estrategia se basa en un modelo de guerra del siglo XXI, integración de inteligencia, movilidad de sistemas de ataque y capacidad de respuesta rápida. En particular, la conexión entre sistemas de reconocimiento, incluyendo inteligencia de origen espacial, y plataformas de ataque permite concentrar fuego de manera precisa en cuestión de minutos. Esto cambia radicalmente la naturaleza del campo de batalla. Ya no se trata de ocupar territorio en el sentido tradicional, sino de dominar el espacio de información y la capacidad de reacción. En este contexto, cualquier intento de capturar posiciones estratégicas, como islas en el Golfo Pérsico, se convierte en una operación de alto riesgo. Estas posiciones pueden ser atacadas desde múltiples puntos dentro del territorio iraní, sin necesidad de una presencia física permanente por parte del atacante. A nivel global, las consecuencias económicas también empiezan a hacerse evidentes. El aumento de los precios de la energía, las interrupciones en las cadenas de suministro y la incertidumbre general están afectando a economías de todo el mundo, desde Europa hasta Asia. Paradójicamente, algunos actores están obteniendo beneficios económicos significativos en el corto plazo. Rusia, por ejemplo, ha incrementado sus ingresos energéticos.
Sin embargo, tanto Moscú como Pekín han expresado su interés en poner fin al conflicto, conscientes de que una escalada prolongada podría desestabilizar el sistema económico global del que también dependen. Uno de los escenarios más preocupantes es el posible ataque a infraestructuras críticas en el Golfo Pérsico. Irán ha advertido claramente que si sus propias instalaciones, como refinerías o plantas de desalinización, son atacadas, responderá destruyendo infraestructuras similares en toda la región. Las implicaciones de una acción de este tipo serían enormes: interrupción del suministro energético mundial, colapso de mercados y una crisis económica de gran magnitud. Frente a este panorama, resulta evidente que las decisiones iniciales se basaron en información incompleta o errónea. Se subestimó la capacidad de resistencia de Irán, se sobreestimó la eficacia de las operaciones iniciales y no se tuvo en cuenta la reacción de otros actores clave. En el plano político, comienza a surgir un reconocimiento, aunque todavía limitado, de estos errores. Sin embargo, el margen de maniobra es cada vez menor. Continuar por el mismo camino implicaría profundizar en una estrategia que ya ha demostrado sus limitaciones. Aquí es donde entra en juego un concepto fundamental en política y estrategia: la capacidad de corregir el rumbo. Admitir errores no es una señal de debilidad, sino una condición necesaria para evitar consecuencias mayores. La alternativa, en cambio, es persistir en una lógica que la propia historia ha demostrado fallida: intensificar una estrategia fallida con la esperanza de que en algún momento produzca resultados distintos. En definitiva, lo que estamos observando es una combinación de limitaciones materiales, errores estratégicos y riesgos crecientes. Y aunque todavía existen opciones para la desescalada, el tiempo para tomarlas se reduce con rapidez. La cuestión ya no es solo cómo se llegó hasta aquí, sino si existe la voluntad política necesaria para evitar que la situación se deteriore aún más. En esta fase del análisis, la atención se centra en la dimensión política y estratégica más amplia, donde comienzan a emerger con mayor claridad las responsabilidades y las posibles vías de salida. Uno de los aspectos más preocupantes es la aparente pérdida de iniciativa estratégica por parte de Estados Unidos. La reciente pausa anunciada, presentada públicamente como un intento de abrir espacio para la diplomacia, parece responder en realidad a una necesidad mucho más pragmática: reponer arsenales, reorganizar fuerzas y preparar una posible nueva ofensiva. Diversas estimaciones indican que en los primeros días del conflicto se gastaron entre 12,000 y 16,000 millones de dólares en operaciones aéreas intensivas. Este nivel de consumo de recursos no es sostenible sin una fase de reabastecimiento. Por tanto, más que una tregua genuina, lo que observamos es una pausa operativa. En este contexto, resulta inevitable plantear la cuestión de la toma de decisiones. Existen indicios de que dentro del propio entorno estadounidense hubo voces que advirtieron contra una escalada de este tipo. Sin embargo, estas advertencias no habrían sido atendidas con la suficiente seriedad. El problema en esencia radica en la calidad del asesoramiento recibido. Las decisiones estratégicas parecen haber estado influenciadas por círculos reducidos de poder con intereses específicos, más que por un análisis integral de las consecuencias. Además, la percepción de que Irán podría ceder rápidamente ante la presión externa revela una